presentación ya. Subirá Pepe Reyes, que es el alma mater del programa en el sector de Tramontana, y nos va a contar los resultados de estos 3 años que llevamos ya con el programa. Quiero agradeceros a todos que estéis aquí. Quiero decir, es muy bueno hacerlo, por decirlo de una manera, porque no es fácil. Quiero decir, estamos hablando de un día de semana, por la tarde, a las 7 de la tarde, no estáis todos aquí, está la sala repleta, y eso es muy importante y es bueno agradecerlo, ¿no? Es decir, para empezar, ¿no? Entre otras muchas cosas que iré agradeciendo durante la charla, ¿no? Que es una charla que va a estar llena de agradecimientos, ¿no? Y de cosas. Sí que es verdad que hay una parte que he puesto, que ya lo ha hablado Carmen, quiero decir que es la parte de la importancia del cáncer de colon, pero es que se habla poco de la importancia que tiene el cáncer de colon. Hay que tener en cuenta que el cáncer representa el 27,5% de todas las causas de muerte en España. Desde cada 100 personas que se mueren, 27,5, o sea, más de una cuarta parte se mueren por cáncer. Pero del total de casos de cáncer hay que tener en cuenta que el 15% del total son cánceres de colon. Entonces a mí me da la sensación, y me la sigue dando, de que para la importancia que tiene se habla poco de él. Tú le preguntas a alguien por la calle, hay estadísticas hechas de la Asociación Española de Gastroenterología, le preguntas a la gente, ¿qué cánceres le preocupan a usted? El cáncer de colon siempre está el sexto, el séptimo, es decir, preocupa poco a la gente para la incidencia que tiene y el impacto que tiene en la mortalidad. Es el cáncer más frecuente en todos los países occidentales, en todos. En Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en España, en Alemania, en Italia, en Francia, todo lo que llamamos, entre comillas, mundo occidental, ¿no? Entre comillas, dicho así, una tecnología discutible, pero bueno, es decir, entra dentro de ese tipo. ¿Por qué es importante la relación con la Asociación Española contra el Cáncer? Y eso lo quiero poner porque esta es una charla que desde el principio se orientó expresamente para presentar los resultados, pero también para agradecer la colaboración que la asociación ha tenido con nosotros. Eso es por una cuestión. Aquí yo pongo, ahora en este mapa, lo pongo siempre y me gusta ponerlo, antes cuando yo tenía más tiempo, es decir, a unos 4 años antes de empezar a tener niños, es decir, hacía un montón de charlas en las agrupaciones de la Asociación Española contra el Cáncer, y todos estos pueblos los visité, haciendo charlas precisamente hablando del cáncer de colon, que es lo que yo sé más. En aquel momento no hacíamos cribado, ni existía el proyecto del cribado, pero hablábamos del cáncer de colon, de cómo se produce, de qué factores de riesgo tiene, de cómo se puede prevenir en general, ¿no? Y en el año 2014 pudimos hacer el programa piloto de prevención del cáncer de colon. No os voy a dar detalles de él, pero fue un programa piloto que se desarrolló en Ferrerías en Menorca, en Muro aquí en Mallorca y en Santo Antonio por Baño en Ibiza. Y los resultados fueron buenos y permitieron, digámoslo así, un poco reforzar la idea de poner en marcha ya un programa poblacional, cogiera todo el área del hospital, ya con el patrocinio, el asesoramiento completo a nivel administrativo de la Dirección General y de la Consellería. Y este es un programa que empezó en enero del 2015. Las endoscopias que están dentro del programa de cribado, y no voy a entrar en detalles, digámoslo así, tediosos, pero sí que tienen una serie de peculiaridades que son importantes tener en cuenta. O sea, cuando hacemos una endoscopia, que es el punto final del programa, estamos hablando de que son endoscopias que se las hacemos a una persona que es sana, una persona que viene de su casa, que no tiene nada. Tiene en cuenta 69 años, le han mandado la carta, se ha hecho el test, ha salido positivo. Esa persona, la endoscopia, tiene que ser impoluta, porque es una persona que no tiene síntomas, no te ha venido a buscar porque esté mal. Está sintomática, es decir, esa endoscopia tiene que ir bien sí o sí. Y es una finalidad doble la que tiene la exploración, porque tenemos que encontrar las lesiones, si las hay, pero además las tenemos que quitar si somos capaces, porque quitando las lesiones es cuando de verdad estamos previniendo el cáncer. Si la encuentro y no le hago nada, no estoy previniendo nada, sé que está, pero no he hecho nada. Tengo que ser capaz de verlas y además capaz de quitarlas si es posible. ¿Vale? Y es importantísimo evitar complicaciones, y además tienes una responsabilidad añadida porque sabes que es la cúspide de una pirámide. Es un trabajo que ha empezado con envío de cartas desde la consellería, con un trabajo luego en las farmacias, un trabajo en el laboratorio, luego han localizado el paciente, te lo han mandado, y al final del todo, en la punta del todo, está la endoscopia, ¿no? Y es como, ostras, no puedo hacerlo mal, porque si lo hago mal, estoy desaprovechando todo el trabajo que ha hecho toda esta gente, ¿no? Con lo cual tienes una doble responsabilidad, la habitual, pero además tienes esta añadida, ¿no? Y además el resultado tiene una gran repercusión, porque si te equivocas y lo haces mal, pues estás dejando de ver lesiones, y las lesiones que encuentres condicionan todo el seguimiento y todo el tratamiento que se le tiene que hacer después. Por lo tanto, son endoscopias muy complejas y que implican, digamos así, una formación especial de las personas que las tienen que desarrollar. Tuvimos que hacer toda una serie de adaptaciones. Claro, esto, antes de empezar el programa, ya tuvimos que hacer cambios, es decir, tuvimos que adaptar el espacio físico en el que hacíamos las endoscopias para poder hacerlo bien. Entonces tuvimos que segmentar el área del gabinete donde estaba, ampliar las zonas de despertar de los gabinetes, teníamos 2 camas, ahora tenemos 4, tuvimos que cambiar la zona de lavado de los endoscopios para adaptarlo al aumento de actividad que íbamos a tener, es decir, ampliar la actividad, de utilizar un gabinete pasamos a utilizar 2 gabinetes, y,
por supuesto, tener más aparatos, más tubos de endoscopia, más de todo, ¿no? Es decir, un poco el Citius, Altius, Fortius, ¿no? Tuvimos que ponernos a tope para ser capaces de sacarlo adelante. Entonces, la previsión, para que os hagáis la idea, antes de empezar, antes de hacer nada, dijimos, bueno, ¿esto cómo nos va a impactar? ¿Qué actividad va a suponer? Pues para que os hagáis la idea, en aquel momento, estamos hablando de enero de 2015, personas de 50 a 69 años en el área del hospital de Inca, había 25.445 personas. Ya solo ese número te impresiona, como médico. O sea, la población diana son 25.000 personas. Y dices, espera, ¿no? Cuidado. Entonces, luego, lo que sucede es que, bueno, calculas que la tasa de participación esté en torno al 40% y ya te quedas con 10.000 personas. La sangre oculta que se hace da positivo en un 6% de los casos, ya te quedas en 600 personas. La colonoscopia afecta a todo el mundo cuando ha llegado a ese punto. Y la idea un poco es que esas endoscopias, repartidas en un periodo de tiempo de 2 años, pues te suponen 6 endoscopias a la semana. Bueno, pues vale, o sea, los números iniciales son muy buenos, pero si la participación es la que esperamos, más o menos lo podremos llevar. Entonces, claro, eso es la proyección que haces, luego está lo que de verdad pasa, ¿no? Es decir, entonces ahí es donde das un poco el salto y dices, bueno, vamos a ver qué sucede, y vamos a ver si somos capaces, ¿no? ¿Y cuáles fueron los resultados? Os voy a acompañar un poco en la tabla, porque si no la tabla es un poco tal, ¿no? Es decir, un poco la idea es, primero, la Consellería ha hecho un trabajo fenomenal, porque envió 17.000 cartas en el 2015, 8.000 en el 2016. Esto es porque la ronda es de 2 años, entonces el número de cartas total son 25.000, entonces claro, el primer año se mandaban 17.000, el segundo se mandaban 8.000 porque eran las que faltaban por mandar. En el 2017, 17.000 cartas. Eso significa que en total en 3 años hemos mandado 42.945 cartas de invitación. O sea, solo ese número ya, o sea, pone un poco como, ¿no? Es decir, da un valor de la potencia que tiene el programa. Es un programa muy amplio que se adapta o que se dirige a una población muy grande. ¿Cuántos test de sangre oculta se han hecho? Pues 6.000, 3.000, 3.700, 14.125 test de sangre oculta. O sea, un disparate, ¿no? De esos, positivos, 853. Hemos realizado 784 colonoscopias de cribado, de estas que os he dicho, que no son colonoscopias normales o sencillas, son colonoscopias muy especiales que en ocasiones pueden llevar 1 hora, 1 hora y media de trabajo hacer cada una de ellas. Pólipos de alto riesgo detectados, ya no entro en los de bajo riesgo 175, riesgo medio 192, que esos también son muy importantes porque en realidad la fuerza del programa de prevención, aunque luego el número que llama la atención siempre es el del número de cánceres diagnosticados, donde está de verdad la fuerza del programa está en que detectes pólipos. La detección de los adenomas. Porque los adenomas son la lesión que con el tiempo se acaba convirtiendo en un cáncer. Entonces, la prevención de casos futuros de cáncer se hace detectando estas lesiones que vemos aquí. Sean de bajo riesgo, de riesgo medio, de riesgo alto. Los de riesgo alto, lógicamente, están más cerca de convertirse en un cáncer, son más peligrosos. Y luego 45 casos de cáncer de colon durante estos 3 años. Para que os hagáis a la idea, porque es claro, dices 45 casos, en el hospital de Inca, antes de empezar el programa de prevención de cáncer de colon, se diagnosticaban 30 casos por año de cáncer de colon. Entonces, diagnosticar 45 extra con el programa de cribado en 3 años significa que detectamos un 50% más de casos de cáncer de colon cada año que los que detectábamos previamente solo con mecanismos convencionales. Y esto es muy importante porque significa que para detectar cáncer nos podemos basar en los síntomas, pero también nos podemos ayudar a herramientas de este tipo que son muy importantes. Por tanto, 45 casos de cáncer colorectal en personas asintomáticas de 50 a 69 años. Que ese punto hay que tenerlo muy en cuenta. Estamos hablando de personas que si el programa no estuviese funcionando no se hubiesen hecho nada. Y el cáncer hubiese seguido creciendo y desarrollándose sin ningún tipo de control, con lo cual se hubiesen diagnosticado más tarde, en peor pronóstico y con peor evolución futura. Y, lo incido de nuevo, 178 adenomas de alto riesgo. Es decir, estamos hablando de 178 personas que tenían pólipos que no eran todavía cancerosos, pero que tenían mucho riesgo en los próximos 3, 4, 5 años de desarrollar un cáncer. La tasa de participación en el 2015 fue del 39%, en el 2016 del 44%, aquí se nota la curva de, ostras, aquí esto está funcionando, y el comentario entre la gente, ¿no?, de que el programa funciona bien. Y la tasa del 2017 es del 22,5%, pero aquí entra el antes y el después de la intervención de la ECC que ha explicado Carmen. Es decir, los primeros 6 meses fueron de una tasa de participación muy baja, pero los siguientes 6 meses fueron de tasas de participación muy similares a las previas. Pero si tienes 6 meses de una participación del 12, 15 y 6 meses de una participación del 40, 45, la media te sale de 25. Pero eso no tiene relevancia. Aún así, la tasa de participación global de los 3 años es del 32,9%, que es una tasa de participación aceptable, teniendo en cuenta que es un programa que es la primera vez que se desarrolla en Baleares.
Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Esta foto es una foto de agradecimiento a los voluntarios, porque la participación que tuvisteis en aquel momento fue muy importante. Los programas de prevención de cáncer de colon, de mama, cualquier programa de prevención de una enfermedad, depende directamente de la participación. Si no hay participación, el programa se muere. Y esto fue fundamental. Es decir, el cambio que nosotros percibimos, es decir, nosotros no teníamos estos datos que ha presentado Carmen, pero la percepción que nosotros tuvimos en las consultas y en la endoscopia es, hasta antes de que se diese la intervención de la ECC, íbamos demasiado flojos, porque hacíamos muy poco, y después de que participase la ECC, volvíamos a estar como estábamos en el 2015 y en el 2016, ¿no? A tope de trabajo, ¿no? Y eso es muy importante. Esta tabla también es muy importante por una cuestión. No es solamente que hemos diagnosticado estos casos de cáncer de colon, es que además resulta que el 80% de los casos de cáncer de colon que hemos encontrado son estadio 1 y estadio 2. Es decir, del total de casos de cáncer de colon, 36 son estadio 1 y estadio 2, que se curan con endoscopia o con cirugía, y solo 8 eran estadio 3 y ninguno en estadio 4. Pero es que si veis la evolución por años, resulta que todavía en el 2015 y el 2016 encontrábamos casos de estadio 3, pero es que en el 2017 0 casos de estadio 3. Todos los cánceres que hemos diagnosticado han sido estadio 1 y estadio 2. Y esto se mantendrá durante los próximos años, porque cuantos más años lleve el programa funcionando, menos estadios 3 y 4 encontraremos, y más estadios 1 y estadio 2. Más lesiones menos agresivas. ¿Qué impacto tiene el programa en el hospital? Esto lo he querido poner para explicarlo de una manera sencilla, pero para que veáis un poco que el efecto o la sinergia que ha tenido el programa sobre el servicio y sobre el hospital ha sido mutuo, ¿no? Es decir, el servicio esforzándose ha permitido que el programa se desarrolle y al mismo tiempo el programa ha hecho que el servicio se esfuerce más y sea capaz de hacer cosas que antes no hacíamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es una comunicación que hicimos en el Congreso Europeo de Gastroenterología, en el que presentábamos los resultados de Mallorca, Menorca y Ibiza de la primera ronda, que es la que acababa en diciembre del 2016. Y estábamos presentándolo en el Congreso Europeo del año pasado en Barcelona. Esto es el Congreso Español de Endoscopia Digestiva, la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, y presentamos varias comunicaciones. Una de ellas era un paciente del programa de cribado en el que encontramos un melanoma rectal. Es una lesión rarísima, pero la encontramos dentro del contexto del programa de cribado. Y esto forma parte de lo que llamamos beneficios colaterales del programa. Es decir, el programa tiene el beneficio que hemos cuantificado en esas tablas, pero tiene beneficios, entre comillas, muy difíciles de cuantificar. Es decir, por ejemplo, aumentas la difusión de cómo se previene el cáncer de colon. ¿Cómo cuantificas eso? No lo puedes cuantificar, pero la gente conoce mejor cómo se hace la prevención y tiene más información. Movilizas a los familiares de las personas que lo tienen, que de esa manera se empiezan a vigilar antes no se vigilaban. Y encuentras también otras enfermedades que no esperabas que te aparecen por el camino. Además, hemos hecho comunicaciones sobre el mismo tema en el ISBA, en el Instituto de Investigación Sanitaria Nucleares. Nos hemos formado en técnicas de endoscopia que son altamente complejas y punteras que no nos hubiésemos planteado tener que hacer si el programa no hubiese estado funcionando, porque nos tenemos que enfrentar a lesiones más difíciles y que tenemos que ser capaces de quitar. Hacemos cada año las jornadas del Día del Cáncer de Colon, que yo sepa hasta ahora somos el único hospital que lo va haciendo, en Baleares, para aumentar la difusión y el conocimiento 2015, 2016, 2017, ahora 2018. Esta es la foto de la jornada del año pasado, la consellera y con Francesc Balaguer, que vino del Clínico de Barcelona, jefe de servicio del Clínic. Y como conclusiones, por lo tanto, decir que hemos podido desarrollar el programa de manera correcta, que la tasa de participación es del 33%, y estamos trabajando para que sea mayor, y estoy seguro de que en los años sucesivos irá creciendo, pero es más que aceptable teniendo en cuenta, digamos así, que es un programa que acaba de empezar. Que hemos diagnosticado 45 casos de cáncer colorectal y el 80% eran estadio 1 y estadio 2, que es un resultado fenomenal. 178 casos de adenomas de alto riesgo diagnosticados, que son de los cuales un porcentaje importante hubiesen tenido riesgo de hacer un cáncer en el futuro, y que es un gran ejemplo de trabajo multidisciplinar. Esta parte es muy importante. O sea, es un programa en el que, por cierta manera, el trabajo de todo el mundo es igual de importante, ¿no? El trabajo de la consejería, el trabajo de las farmacias, el trabajo de primaria, el trabajo de las consultas, el trabajo de la endoscopia, el trabajo de anatomía patológica que hace el informe, o sea, el trabajo del laboratorio que hace las sanguinetaneces, o sea, es un trabajo muy coral, ¿no? Y eso lo convierte en un trabajo muy bonito, ¿no? Al mismo tiempo. Y siempre hay una cosa, una idea que a mí me gusta transmitir, es un ejemplo muy bueno de cómo se puede establecer una sinergia entre un hospital y una comunidad. O sea, entre un hospital y una comarca, o entre un hospital y la sociedad civil, por decirlo así. Y la forma como respondieron los voluntarios de la ECC demostraba eso. O sea, ellos acudieron enseguida, ¿por qué? Porque la sensación era, esto es bueno para nosotros, y si ayudamos a que vayan, nosotros iremos mejor también, ¿no? Es decir, y al mismo tiempo también transmitir esa sensación de el hospital está aquí, y como el hospital está aquí, el programa se hace,
Si el hospital no estuviese aquí, probablemente el programa no se estaría haciendo aquí, se estaría haciendo en otro sitio, o no se estaría haciendo, ¿no? Entonces, esa especie de imbricación, esa capacidad que tiene un hospital pequeño o comarcal de desarrollar una sinergia muy grande con el sitio donde está ubicado, ¿no? Por decirlo de otra forma. ¿Vale? Y dentro de los agradecimientos, pues, eso decía antes, que es una sesión que tiene muchos agradecimientos a todos los compañeros, todos los profesionales, porque siempre me dejo a alguien y luego me tiran de las orejas, ¿no? que participan de alguna manera en el programa, ¿vale? Ya incluyo a todos, y así como no digo a nadie, pues entonces nadie se puede decir a los voluntarios de la ECC, porque sin la participación de ellos no hubiésemos remontado la tasa de participación de 2017, eso hubiese sido un problema muy grave para el programa. A los compañeros del gabinete, porque se meten unas palizas de trabajo, os lo digo yo, absolutamente fenomenales, y nunca se quejan, ¿vale? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque no tienen ellos la misma calidad de vida que tenían hace 5 años antes de que empezásemos a hacer todo esto. Esto es así. Trabajan mucho más apretados, mucho más agobiados que lo que estábamos hace 5 años y cobran lo mismo. Entonces, es decir, eso hay que tenerlo en cuenta. Después hemos tenido además, pues claro, vamos, ¿no? Es decir, tienen toda una serie de cosas. Este año nos dieron el premio en la tercera jornada de la Sanidad Balear, el año pasado, ¿no? Precisamente en relación al desarrollo del programa de cribado. Unas compañeras que están en las consultas, con Dora, que es mi ángel de la guardia, que está todo el día ahí preparándome cosas, y los compañeros del servicio que de verdad trabajan de una manera absolutamente fenomenal. Es un trabajo de equipo, ¿no? Esto no es un trabajo, aunque el que salga aquí a hablar sea yo o sea quien sea, es un trabajo de todo el equipo, porque sin el apoyo de todos no podría funcionar. Ya está. Pues como bien ha dicho Pepe, es un trabajo multidisciplinar en el que intervenimos dos administraciones, la Dirección General de Salud Pública y el Servicio de Salud, el Hospital de Íñigo, el Servicio Digestivo, la Asociación Española contra el Cáncer, las farmacias colaboradoras, que dan una información importantísima, es la primera cara visible del programa, de hecho, pero todo lo hacemos al final por los pacientes.